la fecha no terminó el lunes por la noche, la fecha continuó ayer y yo veía el partido de Lanús, su actuación contra Newell's, y ratificaba algo que ya venimos conversando desde hace no menos de un mes, y es cuánto le pesa a equipos que no pensaron, que no planificaron, que no estructuraron, que no armaron la temporada pensando en el lugar que podían eventualmente llegar a ocupar, y hablo claramente de Newell's, y ahora se encuentran con una realidad de una incomodidad absoluta. Renunció Roberto Sensini como director deportivo de Newell's, que esto es como decir, yo elegí los entrenadores y las cosas no están saliendo, me corro, doy un paso al costado para que ustedes tengan libertad para poder seguir haciendo lo que quieran. Los conceptos de Kudelka post partido otra vez fueron lapidarios. Kudelka habló de vergüenza del lugar que ocupa y de futbolistas, aunque él se incluyó, que no están a la altura de lo que la camiseta de Newell's pide. Y enfrente un Lanús al que todo le salió muy bien, esas noches inolvidables, que también me llevaron por un ratito a viajar a aquel famoso partido contra Boca, ¿no? Y a llegar a la conclusión de cuánto le sirvió ese partido a Boca por la victoria, que terminó siendo un espejismo, y cuánto le sirvió a Lanús por la derrota en el marco, en el contexto de un partido muy pero muy particular. Además, para mí, el mejor gol del año hasta aquí, que lo hizo Thiago Palacios para Estudiantes, y el resto de los encuentros para completar una nueva fecha del fútbol argentino. Compañeros, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, buenas. muy bien. Suena bien Lanús, ¿eh? Con Bob Dylan Aquino. La verdad, claro. Es una orquesta. ¿Habrá bien. escuchado Dylan Aquino algo de Bob Dylan? No bueno, creo. pero es momento de que lo haga. Porque. ¿No? Aunque sea golpeando las puertas del cielo. Qué ¿no? inspiración, claro. Qué inspiración, ¿no? Sí. Qué inspiración. Más allá de que hoy me enteré en la previa que tal vez había alguna especie de revancha contra el técnico rival. Por supuesto. Y que por ahí eso te potencia. Espera, que tengo Sí. que hilar y Sí. unir protagonistas. Está bueno. Pensalo. Aquino con Kudelka. Sí. ¿Por qué? ¿Por cuando Kudelka estuvo en Lanús? Exactamente. Kudelka en Lanús, siendo técnico, no lo ponía mucho a Dylan. Lanús no tenía mucha sorpresa en ese momento. Se pedía mucho. ¿Ya se lo pedía a Pedía Aquino? pista en ese Mira. momento Dylan, que la rompía en la reserva de Rodrigo Acosta. Pero bueno, no le daba los minutos, solo ponía pierna cambiada. No le daba muchas oportunidades que digamos a un joven Dylan Aquino. ¿Viste de lo que te enterás acá? Sí. Es impresionante. Sí. Impresionante. La cocina del fútbol. Sí. Y hablando de Kudelka. Saludo eterno a la memoria de Alberto Martín, que hacía la cocina del fútbol. Sí. Hablando de Kudelka, porque son muy crudas las declaraciones, está todo entendido. La cara que tenía ayer era, en un momento le dijo, creo que a un jugador de Lanús, están ganando 5-0, tranquilo. No, al jugador de Newell's. Bueno, Al estaba Newell's, sí. Se lo resignado. dijo onda, encima te van a echar, Sí, no vale la tranquilízate. pena. Sí, podía haber ido para los dos lados también, ¿eh? También le podía haber dicho, tranquilo, están 5-0. Claro. ¿No lo pensó Kudelka antes de agarrar Newell's? ¿No lo pensó? O sea, ahí hay un error, ¿no? Es una muy buena pregunta la tuya. Sí. Sabiendo cómo es Kudelka, te respondo absolutamente sí lo pensó. Bueno, Obvio. erró el cálculo entonces. Pero yo te pregunto, ¿no nos da siempre la sensación que el entrenador, y está bien que así sea, si no lo agarraría, siempre dice, a esto yo lo saco? Claro, bueno, como, sí. dame una fecha más, ¿no? Son como Sí. frases, eslogan de cualquier entrenador. No, sí, vos lo ves a Newell's hoy, Es un- la jugada del quinto gol que sacan del medio, Eh. se la roban y le meten el quinto gol, es como para decir definitivamente, dame la valija, ya no es la valija, no como muestran en algunas películas escenas horribles, ¿no? La caja de cartón, Sí. las Y cositas andate. adentro y te vas. Sí. Sí. Igual Kudelka también es un técnico que suele sacar puntos, ¿no? Creo que Sí. también agarró porque sabe que está acostumbrado en estas situaciones. A Lanús incluso llegó de esa manera. para Sí, sacar Lanús puntos. fue impiadoso también, digámoslo, ¿no? Sí, Sí. sí, obvio. Sí, pero- Perdón, fue impiadoso. Toto Salvio en el arranque del partido no es que se pierde un gol, hay un cierre de Luciano, Sí, el que la lateral pincha, izquierdo, sí. y hay no menos de 3 o 4 situaciones más muy claras. Pasa que defendió muy Con- arriba también Newell's. Con lo cual, si Muy el partido expuesto terminaba 8-0, Sí.
No había mucho para No, no, no. debatir. ¿Quién fue que Pero- dijo en el final? Un jugador de Lanús dijo, y bueno, respetamos al rival, tratando de hacerle la mayor cantidad de goles posible. Creo que fue Izquierdos. Sí, Izquierdo. Y está muy bien porque así es. Sí, Esos, no esos puede- equipos que bajan el pie del acelerador para no... le están faltando el respeto. Ujú. Más allá de que se entienda al revés, ¿no? Porque esta es una verdad que se ve siempre con los otros ojos. Pero digo lo de Kudelka porque Kudelka, en mi opinión, estaba con una vara alta. Yo me acuerdo cuando estuvo en Huracán, Sí. las exigencias, Subcampeón de Huracán. pero por eso, y todo lo que él representaba, ¿no? No era un técnico cualquiera que iba a agarrar cualquier cosa. Por eso Sí. me llama la atención de que no se haya dado cuenta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Yo sé Sí, que te claro. interrumpí, pero viene justo al caso. Y antes que me la respondas, yo me respondo un pedacito de lo que te voy a preguntar. Es verdad que ellos armaron el plantel, ¿no? No es lo mismo ir al abordaje de un barco que se está hundiendo, ¿no? En la fecha 10. Igual, yo insisto con algo, ¿no? Es la psicosis de verte donde estás. Sí. Si vos no estás acostumbrado. Descendiendo hoy. Claro, porque todavía falta bastante. Sí, claro. ¿no? Pero te agarra esa psicosis porque no estás acostumbrado a verte ahí. Ahora, vuelvo al punto. Kudelka se subió a un barco al que le debe empezar a intentar, con un manejo firme del timón, encontrar un rumbo. No es lo mismo que vos empezar a construir el barco. Pero esa pregunta que vos te hiciste, ¿no lo pensó bien? ¿No vale en algún lugar también para Orsi Gómez, que llegaban como técnicos campeones del fútbol argentino? Sí, pero... Porque vos lo planteás con Kudelka por los últimos antecedentes. Sí. Y Orsi Gómez, desde que fueron campeones, Bueno, no habían vuelto a dirigir. Pero de última... No le estamos bajando el precio a No, Newell's, que no, quede no, no, claro. no. No Pero- tiene que ver con lo que es, con que si Newell's es o no digno para estos entrenadores. Estamos No, hablando no. de otra cosa. Sí, de última, Orsi y Gómez llegaban en un inicio de temporada. Por eso decía, pero eran los técnicos campeones del fútbol Sí, argentino. sí, bueno, que habían estado un año sin trabajar, ¿no? Eso también, ¿no? Sí. Vos agarrás lo que en un momento te ofrecen. Sí, bueno, por eso. Pero era el inicio de temporada. No sabíamos para dónde podían salir algunos jugadores que llegaban. Pero institucionalmente Newell's estaba igual que ahora. ¿eh? Sí, Eso sí. Sí, pero vos no tenías el análisis previo que ahora Kudelka tenía. Sí. De ver el equipo jugar en este torneo, con estos jugadores, con estas incorporaciones, con estos pibes. Y encima debutando en un clásico contra Central, Sí. que todo el mundo te dice vas a perder. Sí. O de última vas a empatar. Era Pero eso sí es muy Kudelka. demasiado, ¿ves? pero Sí. demasiado riesgo. Pero eso es muy Pero Kudelka. demasiado riesgo. Eso es muy Y Kudelka, entonces Marce. en el segundo partido ya está pidiendo disculpas o está diciendo que es una vergüenza el barco al que él se subió, para mí, Sí. equivocadamente. Bueno, lo que pasa es que estás planteando, estás abriendo... Con el diario del lunes. Estás abriendo muchos frentes, todos muy interesantes y muy sensibles. El primero de todos, el más macro, es que es Newell's, no es un equipo cualquiera. Sí. No es una institución cualquiera. Es un club con mucha historia, Sí, claro. habituado, además, aunque en los últimos años esto se le ha desbandeado un poco a Newell's, y en contrapartida con el gran momento de Central, Sí. Sí. pero históricamente Newell's ha sido un club en una ciudad muy convulsionada, ¿no? Porque es una ciudad muy Una convulsionada, ciudad de dos. el reino de la desmesura, como siempre decimos, pero hay una escuela Newell's Old Boys de Rosario, ¿no? Porque hay Sí, que sí, nombrarlo sí. así, cuando uno piensa en lo futbolístico. En los últimos años esto se perdió un poco, pero Newell's sigue siendo un equipo muy grande, y este momento tan frágil, porque claramente es el peor equipo del campeonato. Sí. En eso no hay ninguna duda, ¿no? Estamos Y todos de cuando acuerdo. Estudiantes Río Cuarto. Bueno, son tenés los más razón. flojos. Ahí No, los no, dos. tenés razón. Pero mirá, no lo conté Estudiantes porque mi expectativa respecto a lo que puede Sí, hacer sí, sí, Estudiantes entiendo es lo que otra. estás diciendo. Es otra, completamente distinta. Pero a eso hay que agregarle que Kudelka decide asumir antes del clásico. Y Sí. vos decís, qué riesgo. Claro que sí. Claro que sí. Pero eso va a la personalidad de Kudelka. Porque además, vamos a plantearlo en estos términos, porque algún día Kudelka, como cualquier entrenador, lo diría. Hay algo, y está bien que así sea, de vanidad en el entrenador, que cree que él va a llegar y lo va a cambiar rápido. Sí. Bueno, hasta que te das cuenta de que no. Exacto. Y en cuanto te das cuenta de que no, y ahí viene la otra variante que vos planteabas, ¿qué declarás? Claro. ¿Cómo declarás?
¿En dónde te ubicás vos a la hora de declarar? ¿Qué es lo que buscás cuando declarás? ¿Alguna vez el Vasco Arruabarrena, ¿se acuerdan? Dijo, la mitad de lo que yo les digo a ustedes es mentira. Sí. Cuando en alguna conferencia de prensa le hicieron alguna pregunta. Sí. Bueno, Kudelka hasta aquí no pareciera haber esquivado el bulto respecto a la crítica, autocrítica de cuál es el momento. ¿Cuál es la diferencia? Que en la derrota contra Central, aún siendo mucho más dolorosa que cualquier otra, el diagnóstico que él hizo era el de un entrenador que recién había llegado y que dijo, en un acto de valentía, yo dirijo el equipo contra Central. Sí. Lo de ayer es más grave que lo de Central. Pero por supuesto. Y entonces, ¿hasta qué punto el técnico utiliza a la prensa para mandarle un mensaje también a los jugadores? Porque si él ayer... Nos quedó claro el mensaje, ¿no? Clarísimo, pero si él ayer no se incluye, mañana deja de ser el técnico de Newell's. Sí, pero bueno, ahí voy. El tipo que llega, sin duda, no, tranquilo en su vida, ves, bueno, voy a un desafío, a los 3 minutos ya estás en el infierno, ya estás pidiendo disculpas, hablando de vergüenza. Pero les gusta esa sangre. Es lo que alguna vez le dijo, rápido. Es lo que alguna vez le dijo Guardiola a Bielsa cuando se reunieron antes de que Guardiola empezara como técnico y estuvieron charlando 12 horas sin parar. Y en un momento Bielsa le terminó diciendo, y si usted tiene claro todo esto, ¿para qué quiere estar acá adentro? Porque me gusta esta sangre, le dijo. Bueno, está bien. Pero no tan pronta la sangre. Claro. Sí, no, porque entiendo. Tarde o temprano las heridas ocurren con los entrenadores porque todos pierden. Sí. Todos. Mirá Guardiola, ¿no? Ya que hablando de Guardiola, mirá Guardiola ayer. Sí. Pero tan rápido la sangre llega al río. Pasa que declarar. Pobre Kudelka, pero digo, no tengo nada con Kudelka, pero digo, si lo hubiera pensado 10 veces más, tal vez, o si alguien le hubiera dicho, mirá, te podría llegar a pasar esto, esto y esto. Para colmo le tocaron partidos contra equipos claramente superiores, pero el fútbol es muy raro, porque en el encuentro anterior contra Platense había jugado bien Newell's. Sí. Y mereció ganar. Bueno, el fútbol argentino es así. Claro, pero no, es que el problema es que cuando mereces ganar empatás y cuando perdés feo. Entonces arrancar es medio... Además la moral debe estar por el piso, ¿no? Es de que después del penal se notó mucho en cancha la moral de los jugadores de Newell's, que no te digo que no marcaban, pero que dejaban espacios sueltos y tenían errores de un equipo amateur. Ahora que en un ratito nos vamos a meter seguramente en esta sangría de entrenadores, pero si el resultado de San Lorenzo fue sacatécnico, el de ayer también lo era. Sí. Pero el tema es que Kudelka llegó recién. Claro. Pero 0-5 hay que levantarlo eso. Es complicado. Le pasó a Quintero, fue con River cuando dirigía a Vélez. Sí. Bueno, después lo levantó, pero no siempre ocurre. No, y además... Son pocos, pero hay ejemplos de entrenadores que a los 2-3 partidos se fueron. Sí, claro. Sí. Bueno, sin ir más lejos. Sobre todo en Rosario, ¿no? Claro. Sí, sin ir más lejos, que lo vamos a repasar en un rato igual. Diego Coca el año pasado ni dirigió. Bueno, por ejemplo, sí, es en donde vos encontrás el límite, ¿no? Claro. Y además hay algo que nosotros no conocemos. La representación de lo que el técnico quiere la deben dar los futbolistas en el campo de juego. Pero después, ese vínculo entre el entrenador y los jugadores en el vestuario y un técnico como Kudelka con tantos años de fútbol se daría cuenta enseguida si ve que no funciona la cosa. Sí. Se daría cuenta enseguida. Y te digo algo, sería un problemón enorme para Newell's. Claro. Sin duda. Lo que pasa que, bueno, el equipo tiene que empezar a no perder. Lo que vos decís siempre.